da mucho gusto que tenemos en la línea al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Jaime González Aguadé. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Oye, hoy se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Financiamiento 2015, una encuesta realizada en 2014 y como un poco de desfasamiento en los datos, pero son muy interesantes o muy, yo diría, incluso preocupantes algunas de las conclusiones, como el hecho de que solo el 40% de las empresas en general, en promedio, tienen o han solicitado financiamiento. No todas se los han dado, pero el resto se financia con recursos propios, con proveedores, con familiares o a lo mejor hasta con agiotistas. Cuéntanos un poco esto, por favor. Sí, claro, mira, yo creo que hay primero que partir de dos o tres cosas primero. Como tú dices, esta encuesta se hizo en 2015, por diferentes razones hasta hoy la estamos presentando, pero hay que tener en cuenta que muchas de estas respuestas que dan las empresas son con la percepción de 2015, cuando apenas estábamos implementando la reforma financiera, que yo creo que ha tenido un impacto positivo, dado el propio crecimiento de los datos duros que vemos del crédito a las empresas, porque esta encuesta, también hay que mencionarlo, es el financiamiento a las empresas, a diferencia de la otra encuesta que hacemos de inclusión financiera, que está dirigida más bien a individuos. Ahora, dicho eso, es cierto que independientemente del crecimiento que hemos tenido de crédito como proporción del PIB en esta administración, que hemos pasado del 29 al 35-36%, que es un crecimiento importante, pero de todas formas estamos por abajo del promedio en América Latina y todavía sigue siendo un objetivo de esta administración y seguramente será las siguientes, que siga creciendo la penetración del crédito como proporción del PIB, y eso se ve reflejado en esta propia encuesta, en este dato que mencionabas del 40%. Ahora, no obstante esa respuesta, también por otro lado, y en 2015 hay una pregunta que si fueron aprobados los créditos, y 9 de cada 10 solicitudes de financiamiento fueron aprobadas. Entonces, yo creo que lo importante de la encuesta es la información que nos da a las autoridades financieras, a los oferentes de crédito, para ir adecuando política pública o servicios y productos que atiendan a la demanda que ahí está, ¿no? Y que podemos ver también en otras respuestas que se dieron a esta propia encuesta nacional de financiamiento a las empresas. Sí, Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. Jaime, lo que yo te preguntaría es la diferencia que hay, o si hay algún punto que no tenga coincidencia en cuanto al levantamiento de los datos. Los años las fechas son distintas. En el caso de ustedes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, estos datos son pues ya de hace algún tiempo, y lo que está marcando la evolución del financiamiento del Banco de México, publicado el 18 de agosto, marca que la relación, que las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país en ese trimestre fue de 74.6% de las empresas encuestadas utilizó financiamiento de proveedores y solo 36% usó crédito de la banca comercial. Sería como pues un resultado completamente al revés de lo que estamos viendo en la encuesta que nos mencionas. Bueno, es que las preguntas son distintas, ¿no? O sea, sí. Nosotros preguntamos, ¿recibiste algún crédito? Y las empresas lo que nos contestan es que sí, pero no necesariamente tiene que ser, el destino está definido en la propia pregunta. Entonces pueden ser créditos para diferentes cosas y no necesariamente para fondear a su operación, ¿no? Ahora, llama la atención de todas formas en nuestra encuesta que, por ejemplo, las empresas más grandes solicitan menos crédito en relación a las respuestas que dan las empresas medianas. Es decir, las empresas medianas tienen una respuesta de solicitud de crédito o de tener crédito más grande que las empresas grandes, y posiblemente una parte de eso se explique por esta razón que tú dices, de que una buena parte sigue siendo financiada financiada la operación de las empresas a través de los proveedores.
pero pues son de las cosas que tendremos que ir afinando para que las respuestas, tanto de esta encuesta como la del Banco de México, nos den una mejor panorama de lo que está sucediendo en el mercado en el país. No, desde luego hay que celebrar esta encuesta. Yo creo que sí nos dice un poco cómo van las cosas. Jaime, hoy tú lo comentabas, y comentabas yo creo que algo interesante, que hay la percepción de que sigue siendo muy caro el financiamiento, no solo bancario, el financiamiento del sector formal. ¿Cuál es la percepción que hay, Jaime? Según viendo, pues, la encuesta sí te revela que la gente, las empresas no quieren acceder realmente al sector formal financiero y han bajado los costos. Cuéntanos un poco de esto. Pues sí, son de las cosas que llaman la atención, y por eso luego cuando ves los datos duros, pues todavía más, ¿no? Porque una razón importante por qué las empresas no solicitan crédito, por dichas en la encuesta o revelada por la encuesta, es por las altas tasas de interés. Y la verdad es que revisando las tasas de interés ves dos cosas. Uno, que tenemos las tasas de interés más bajas de los últimos años, o sea, a lo mejor de los últimos, 20 años. Pero además que han ido bajando en los últimos años de forma muy importante. Y como señalaba yo en la mañana, esto pues está relacionado con muchas cosas, ¿no? Está relacionado porque hoy tenemos más competencia, está relacionado por los cambios que se hicieron en la reforma financiera, pero también porque las tasas mundiales han bajado. Entonces, y esas, vemos en los números que tiene la comisión que la tasa implícita, que es como la calculamos, que es la diferencia en el margen que tienen los bancos, pues es de nuevo la más baja que hemos observado en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años. Entonces sí hay esta desconexión, y me parece que es la parte importante, entre los oferentes y los demandantes de crédito, que puedan tener una mejor comunicación, una mejor publicidad, que se acerquen más a las diferentes empresas y diferentes industrias, a fin de que conozcan la oferta de crédito que hay, que sigue creciendo. Si tú revisas el crecimiento de la cartera empresarial del último año, junio del año pasado a junio de este año, creció en más del 15%. Entonces, hay crédito, se sigue dando crédito y se sigue dando de forma responsable. Tenemos la cartera vencida más baja de los últimos 10 años también. Entonces, ahí vamos, pero hay que trabajar con la percepción y con las diferentes autoridades financieras y con los diferentes agentes económicos, porque no solamente son los bancos que oferten productos de acuerdo a las necesidades del mercado. Y bueno, evidentemente las empresas grandes son las que tienen mayor niveles de acceso a financiamiento en diferencia de las pequeñas, pero las micros son las que tienen menor índice de cartera vencida por las garantías, me imagino, en la banca de desarrollo. Claro. Bueno. Escuchamos. Sí, bueno. Sí, perdón. Sí. No, de acuerdo, Mari Carmen, y además también otra parte que hay que tomar en consideración, y son de las cosas que tendremos que mejorar para poder llegar a mejores conclusiones, la parte bursátil, independientemente del mercado de acciones, pero la colocación de emisiones, los nuevos instrumentos que tenemos, como el ESPA que se cotizó, que se colocó la semana pasada, pues la verdad es que si tú revisas la colocación de emisiones y la colocación de deuda de los últimos años, también ha sido muy amplia, y eso también complementa las necesidades de financiamiento o de recursos de las empresas, a las que además tienen mayor acceso también las grandes, ¿no? Claro, Jaime, y bueno, en virtud de estas cifras que estamos conociendo hoy y en consideración de los cambios legales que ha habido, ¿qué podemos esperar? Pues primero tenemos, la parte más importante de la encuesta, además de los datos que nos arroja a las autoridades financieras, es también señalar que esta se pone a disposición del público en general, de analistas, de la academia, para que también ellos hagan sus propias conclusiones y que también nos ayuden a llegar a mejores resultados. Ahora, lo que hay que esperar es, que creo que es muy importante, que ya lo hicimos en la encuesta nacional de inclusión financiera, que ya tenemos 2 puntos de referencia, es hacer una próximamente basada en esta, que nos ayude a ver la trayectoria y que no solamente tengamos un punto de referencia donde nos podamos perder en las conclusiones. Entonces, de los datos duros, ver cómo vamos, y me parece que vamos bien.
tomar decisiones con la encuesta y con la información que tenemos, y próximamente hacer una nueva encuesta. De esta ya pasaron pues casi 3 años que se levantó, o bueno, 2 años que se levantó, y poder tomar entonces ya con la trayectoria mejores decisiones. Sí, desde luego, Jaime. Bueno, pues vamos a estar pendientes de verdad de esta encuesta. Creo que sí revela varias cuestiones que tú decías claramente. Pues agradecerte mucho, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Jaime. Al contrario, Gracias, les agradezco Jaime. a ustedes la oportunidad. Bueno, ya no hablamos de lo noches. del 29 de agosto, que va a estar muy interesante, ¿verdad? El paquete de medidas. Pero ya nos cae la guillotina. Muy bien, Jaime. Ahora sí la aplicaste, Jaime. Muy bien, Jaime. Ahora sí la Gracias. aplicaste.